Evaluación de flujos de efectivo. En este video aprenderemos todo lo que es la evaluación de flujos de efectivo, desde el concepto de este hasta los diferentes métodos que existen para poder realizar la evaluación. Y para poder comenzar, necesitamos conocer desde los conceptos más básicos que engloban lo que es una evaluación de flujos de efectivo o también conocido como una evaluación de proyectos de inversión, que es de donde nace el concepto de flujo de efectivo, generado del mismo rendimiento o ganancia de las inversiones a las que inyectamos capital o patrimonio. Pero bueno, sin más, ahora sí vamos a comenzar con los conceptos. Bueno, arrancamos con el primer concepto. ¿Qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja o cash flow en inglés, es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. Es una herramienta vital para controlar los ingresos y egresos, de tal forma que éste nos permite enfrentar las obligaciones diarias al tiempo que sirve para medir los fondos con los que dispone la entidad. El flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado y pues por lo tanto sirve como un indicador de liquidez de la empresa, es decir, de su capacidad de generar efectivo. Pero pues también nos preguntamos, ¿para qué sirve conocer el flujo de efectivo? El conocer el flujo de caja de una empresa ayuda a los inversores, administradores y acreedores, entre otras personas, a, primeramente, evaluar la capacidad de la empresa de generar flujos de efectivo positivos, evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con obligaciones adquiridas, facilitar la determinación de necesidades de financiación y facilitar la gestión interna del control presupuestario del efectivo de la empresa. Ahora, ya que conocemos lo que es el flujo de efectivo, necesitamos conocer pues meramente qué es una evaluación. La evaluación es el cálculo numérico que se realiza con el fin de asignar un valor en cantidades monetarias a un determinado bien, propiedad o inversión. Es decir, mediante la evaluación es que se estima cuál es el valor ya sea de una vivienda, una empresa, un proyecto, así como otros activos susceptibles de ser vendidos. Esta evaluación no es subjetiva, sino que debe efectuarse con base a criterios objetivos y medibles, y además esta debe estar a cargo de profesionales especialistas como economistas, arquitectos, dependiendo del caso, ingenieros o pues personas especializadas para poder realizar la evaluación dependiendo del escenario en el que nos presentemos. Ahora bien, que conocemos qué es por aparte un flujo de efectivo y una evaluación, podemos nutrir nuestro concepto principal, que es la evaluación de flujos de efectivo. Según el economista James Van Horn en su libro de Administración Financiera, en 1976 dice que la evaluación de inversiones es aquello que implica formular proyectos de inversión, estimar sus posibles flujos de fondos y evaluarlos, seleccionar proyectos según un adecuado criterio de aceptación y finalmente reevaluarlos sistemáticamente después de haberlos aceptado. Es la tarea de evaluación la que se efectúa a partir de la determinación del flujo neto de fondos, que es la suma algebraica de egresos e ingresos netos, como ya lo habíamos dicho antes, sin considerar aquellos costos que resulten no ergativos, o sea, que no originen desembolso real de dinero, debiendo considerar pues en cambio la incidencia impositiva que dichos costos ocasionan, ya que esta incidencia repercute concretamente en lo que es la determinación de flujos de fondos. En otras palabras, nos estamos refiriendo a una proyección futura de un flujo de caja. Con todo esto llegamos al propósito de una evaluación de flujos de efectivo o evaluación de proyectos de inversión, que es básicamente que este análisis de una viabilidad financiera dependiendo del proyecto o la inversión que vayamos a hacer, nos permite conocer los retornos de cada producto o servicio, así como los retornos del portafolio en su conjunto para poder mejorar nuestras decisiones de inversión o desinversión, dependiendo que no sea una buena inversión o que ya no nos esté dando el rendimiento que esperamos o sea algo de lo que podemos prescindir para poder adjuntar una nueva inversión. Todo esto dentro de la compañía o también, ¿por qué no?, con nosotros mismos. La viabilidad financiera también nos permite hacer un análisis exhaustivo de los costos, ya sea dentro del proyecto,
para determinar si se deben optimizar los recursos utilizados conforme a lo proyectado. En el caso de nuevos proyectos de inversión, la viabilidad financiera permite conocer el punto de equilibrio para saber cuándo se recuperará la inversión, así como la tasa interna tanto del proyecto como de los inversionistas. Pero también, ya comprendemos lo que son los conceptos, ya sabemos a qué nos dirigimos cuando hablamos de una evaluación de flujos de efectivo. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? No te preocupes porque tenemos de hecho diferentes métodos para poder nosotros realizar un análisis de si es o no es una buena inversión y los veremos a continuación uno por uno, cada uno explicando en lo que consiste, su objetivo y la metodología a seguir para poder nosotros tomar buenas decisiones. Y ahora comenzamos con el primer método, que es la tasa interna de retorno, TIR o TIR. En términos generales, la TIR puede entenderse como la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse para financiar el proyecto. La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece cierta inversión, es decir, el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. La tasa interna de retorno se expresa en porcentaje y debe compararse con la tasa de descuento, denominada como K en la fórmula. Así es como se obtiene la rentabilidad neta del proyecto, restando la TIR a la tasa de descuento. Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con el valor actualizado neto, que veremos más adelante. El valor actualizado neto, conocido también como VAN. El resultado de esto nos ayuda a hacernos las siguientes preguntas para poder tomar una decisión, ya sea, ¿me conviene entrar en este negocio? ¿Es viable encarar un proyecto determinado ante otras alternativas de inversión quizás más seguras y de menor riesgo? También tener en cuenta pues los objetivos de la empresa o si lo aplicamos a nuestras vidas personales, pues el objetivo que nosotros tenemos, la cantidad que estamos dispuestos a invertir y dependiendo del perfil de inversor que tenga la compañía o nosotros mismos. Ahí es como se determina pues el riesgo que podemos correr con esa inversión, siguiendo la misma regla de que si queremos un alto beneficio, pues también sigue a lo que es mayor riesgo. De igual forma, lo que es menor beneficio también nos lleva a tener un menor riesgo. Dentro de los métodos dinámicos, una de las herramientas más útiles para valorar una inversión y determinar si es viable o no, o lo que es lo mismo, calcular la rentabilidad del proyecto, es la tasa interna de retorno TIR. Y bueno, ¿cómo calculamos la TIR? A continuación explicaremos la fórmula de este método. Pero bueno, antes de seguir profundizando con el cálculo de la TIR, debemos adaptar otro método dinámico de valoración de inversiones que ya lo habíamos mencionado, el valor actual neto o VAN, ya que estos criterios pues están directamente vinculados. Dicha relación se debe a que ambas herramientas utilizan la misma fórmula. Entonces procedemos a lo que es el valor actual neto. Este es un indicador financiero que nos sirve para determinar la viabilidad de un proyecto, que tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial, si queda alguna ganancia, entonces podemos decir que el proyecto es viable. Si existen varias opciones de inversión, el VAN también sirve para determinar cuál de los proyectos es más rentable. También es muy útil para definir la mejor opción dentro de un mismo proyecto, considerando distintas proyecciones de flujos de ingresos y egresos. El VAN toma como punto de partida los flujos de caja futuros que un proyecto de inversión podría generar. Y tomando como referencia el valor anual neto, bueno, con base en la VAN, ¿cómo definimos que una inversión es o no rentable? En la siguiente tabla podemos ver los criterios de evaluación conforme a lo que es la VAN. Si la VAN es menor a 0, entonces quiere decir que el proyecto no es rentable. Es decir, cuando la inversión es mayor que el beneficio neto actualizado, que es un VAN negativo o menor que 0, y significa que no satisface la tasa de descuento.
Cuando el valor anual neto es igual a 0, quiere decir que el proyecto es rentable, porque pues ya está incorporada la ganancia de la tasa de descuento. Cuando el beneficio neto actual es igual a la inversión, que el BAN, como dijimos, es igual a 0, entonces se ha cumplido con la tasa de descuento. Y bueno, cuando ya llegamos a esta parte que tenemos el resultado de que el BAN es mayor a 0, igualmente el proyecto es rentable, porque es cuando el beneficio neto actual es mayor que la inversión. Es decir que, como habíamos dicho, el BAN es mayor a 0, entonces ha cumplido totalmente con dicha tasa y además de ello ha generado una ganancia o beneficio adicional. Entonces, la relación de la TIR con la BAN es que el valor actual neto mide el resultado de descontar la inversión de un proyecto al valor actual del fijo de caja neto que tendrá. La tasa interna de retorno mide la tasa de descuento con la que el valor actual neto es igual a la inversión. Y en línea con la explicación del BAN y tal y como se señala con anterioridad, la vinculación entre la tasa interna de retorno y el BAN es directa, ya que la TIR puede definirse como la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0, que siempre lo que vamos a buscar es que la BAN sea mayor a 0 para comenzar a generar todo esto que es nuestro beneficio o lo que es el flujo de efectivo. Y a continuación vamos a comenzar a ver la forma práctica de realizar esta relación entre la TIR y la BAN. La fórmula, la expresión algebraica que nos va a permitir formular la BAN es la siguiente. Esta que podemos ver en pantalla, en donde A es el valor del desembolso inicial de la inversión. Pues como su nombre le dice, el dinero que vamos a poner de inicio para poder invertir. Q1, Q2 hasta lo que es QN representa los cash flows o flujos de caja. La letra N representa el número de momentos temporales en que se mide el periodo global considerado de la duración del proyecto. ¿Sí? Los momentos en que vamos a estar realizando la inversión. K es la tasa de descuento, como ya lo habíamos dicho antes. Y adjuntando de esta fórmula que vimos, que es la de la BAN, adjuntando ya la relación directa que tiene con la TIR, entonces la expresión algebraica quedaría así. La tasa de descuento que es la TIR, como habíamos dicho. Bueno, entonces continuando ya teniendo esto, pues pasamos a lo que es la toma de decisión. Muchos especialistas, de hecho, coinciden en definir la tasa interna de retorno como la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión y se trata del porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto, como ya lo habíamos dicho antes. Y bueno, pasando a lo que es la toma de decisión. La tasa interna de retorno se expresa en porcentaje y se compara con la tasa de descuento, como lo habíamos dicho. A partir de la fórmula de la tasa interna de retorno se deduce que un proyecto es rentable si la K-TIR es mayor o igual a K, no es rentable, como ya lo habíamos visto antes. Si la K-TIR es menor a K, en el caso de que K-TIR sea igual a K, se aceptaría el proyecto y debe tenerse en cuenta que ante 2 o más proyectos de inversión alternativos debe elegirse aquel que presente una mayor TIR. En términos generales, pues lo que siempre debemos buscar es que la BAN adjunta con la TIR siempre muestren un valor o igual o mayor. Y en caso de que no sea mayor, pues por lo menos que nos represente un posible endeudamiento para financiar el proyecto sin que genere pérdidas. Ya teniendo la fórmula, entonces veamos este ejemplo sobre cómo calcular la TIR. Imagina que te ofrecen un proyecto de inversión en el que debes desembolsar 3,000 pesos en el momento inicial. Lo primerito que vamos a hacer, 3,000 pesos. La previsión que tenemos que tomar en cuenta es que tras esta inversión inicial recibiremos 1,000 pesos de retorno el primer año y 3,000 pesos el segundo año. De este modo, los flujos de caja serían menos 3,000 sobre 1,000 sobre 3,000. Para saber cómo calcular la TIR, entonces primero debemos igualar el BAN a 0, que es igualar el total de los flujos de caja a 0. Quedando la ecuación así. BAN igual a menos 3,000 más 1,000 sobre 1 más K, que dijimos que es la tasa de descuento, más
3.000 sobre 1 más K por 2, porque ya sería para el segundo año, que esto nos debería dar igual a 0. Entonces, ¿cuál es el valor que pues necesitamos encontrar? La K, la tasa de descuento. Y pues entonces despejamos la K dando lugar a una ecuación de segundo grado, volviendo a lo que son nuestras mates, que sería menos 3.000 por 1 más K a las 2 más 1.000 por 1 más K más 3.000 sería igual a 0. Resolviendo la ecuación, este resultado nos indica la tasa TIR expresada en porcentaje. Fácil, ¿no? O más o menos. Bueno, pues en la práctica se suele utilizar conjuntamente el VAN y la TIR para tomar decisiones de inversión. El VAN es el que da una medida del beneficio neto que se obtendrá al realizar el proyecto, mientras que la tasa interna de retorno es un indicador de rentabilidad del proyecto. Lo que resulta fácil pues es que en el ejemplo anterior solo observamos 3 flujos de caja, por lo que la ecuación no resulta tan difícil de resolver. No obstante, pues cuando se le añaden más elementos, el cálculo puede tornarse más complejo, y es en estos casos que es recomendable el uso de herramientas informáticas como Excel o calculadoras financieras para poder realizar este método. Habiendo entendido este método y con el ejemplo que hemos colocado, pues como ya habíamos dicho, no solamente existe un solo método para poder tomar una decisión o realizar una evaluación de flujos de efectivo. Por eso vamos con el segundo método, que es la relación costo-beneficio, y que podríamos decir que tiende a ser un poco más aplicada, más empírica, más utilizada de manera personal. Y bueno, la relación costo-beneficio, este método lo podemos definir como la resultante de un análisis de costo más el análisis de riesgo contra los beneficios obtenidos. Esta relación costo-beneficio-riesgo va a reflejar el impacto monetario y en tiempo de cada opción a evaluar, para que de esta forma podamos tomar la decisión que asegure el futuro de la empresa. En el análisis costo-beneficio se realiza el proceso de identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del proyecto durante las etapas de inversión y operación. Estos costos y beneficios se comparan para así determinar la conveniencia de realizar o no el proyecto. Es una metodología para evaluar de forma exhaustiva los costos y beneficios de un proyecto, y pues su objetivo es determinar si el proyecto es deseable desde el punto de vista del bienestar social, y si lo es, pues en qué medida, y con base también en los objetivos. Para ello, los costos y beneficios deben ser cuantificados y expresados en unidades monetarias, con el fin de poder calcular los beneficios netos del proyecto para la sociedad en su conjunto. Esta metodología muestra además quién gana y quién pierde y por cuánto, obviamente, porque pues son unidades monetarias, como resultado de la ejecución del proyecto. Es un método, podemos decir que es relativamente sencillo, y también lo vamos a ver aplicado en el siguiente ejemplo, una vez presentada la fórmula. Y bueno, este método consiste en dividir todos los beneficios económicos del proyecto sobre todos los costos generados, todos en su valor presente, claro está, y ese obedece a la razón de beneficio sobre costo, como lo mostramos aquí en esta fórmula, que es el valor presente de beneficios del proyecto entre el valor presente de costos totales del proyecto. Y para poder tomar una decisión, llegamos a la conclusión de que un proyecto es económicamente aceptable cuando la relación costo-beneficio es mayor o igual a 1, siempre buscando quedar en punto de equilibrio o generar ganancias. Como siempre, pues a nosotros nunca nos va a gustar perder, o al menos no perder tanto, poder tener una buena gestión de riesgo, pero siempre buscando que podamos llegar a esa ganancia y a esa creación de flujo de efectivo con base en las inversiones, en los proyectos que vayamos a invertir. Ahora vamos al ejemplo de relación costo-beneficio. En este ejemplo, supongamos que un proyecto requiere una inversión de 450,000 pesos para generar durante 3 años ingresos de 250,000 pesos y gastos de 70,000 pesos, con el valor de rescate que es de 125,000 pesos. Los datos que tendríamos entonces serían los 450,000, como ingresos los 250,000. Los 450 son el precio de inversión, los costos que serían 70,000, el valor de rescate 125,000,
a un plazo de 3 años y con una tasa del 15%. Y la fórmula que, como habíamos dicho, es costo-beneficio es igual a valor presente de beneficios totales sobre valor presente de costos totales, resultándonos una ecuación que se ve más o menos así, que serían los ingresos, denominado aquí como A, multiplicados por 1 más I, que es la tasa de interés, a la N, que es el tiempo, menos 1, sobre I por 1 más I a la N. Esto sumado a lo que designaremos como F, que serían el valor de rescate por 1 más I a la menos N. Todo esto sobre lo que es los gastos, la inversión inicial más los gastos por lo que decíamos anteriormente, que es el 1 más la tasa de interés más la tasa de interés a la N, menos 1 sobre la tasa de interés por 1 más la tasa de interés a la N. Haciendo los cambios de letras por números, nos quedaría así. Ya continuando con el cálculo matemático, que serían los 652.995.80 sobre 609.825.75, nos quedaría una relación de costo-beneficio de 1.07. Concluyendo que entonces el proyecto es económicamente aceptable porque la relación costo-beneficio es mayor que 1. Ahora vamos a ver el tercer método para poder nosotros evaluar un proyecto de inversión o hacer una evaluación de flujos de efectivo, que es el rendimiento de la inversión o el ROE, que por sus siglas en inglés atiende a lo que es el Return of Equity y es el ratio más popular y más utilizado por analistas financieros e inversores para medir la rentabilidad de una empresa. Se calcula dividiendo el beneficio neto obtenido por dicha compañía con relación a sus fondos propios. Este indicador es el más utilizado para determinar el nivel de rentabilidad de un banco o de cualquier otra empresa y obedece a la regla de cuanto mayor sea el ROE o Return of Equity, mayor será la rentabilidad que una compañía puede generar en relación con los recursos propios que emplea para financiarse. Este determina la capacidad que una empresa tiene de generar valor para sus accionistas, especialmente cuando se pone en relación con su costo de capital. Este último vendrá determinado por la rentabilidad mínima que un inversor teóricamente exigiría para asumir el riesgo de invertir en el capital de una entidad. De esta manera, cuanto mayor, como habíamos dicho, cuanto mayor sea el exceso de ROE con respecto al costo del capital, mayor será la creación de valor para el accionista. Ahora, continuamos con lo que es el método en la forma práctica. Este se obtiene de la división del beneficio neto para los fondos propios y la fórmula es esta que podemos ver en pantalla. El ROE forma parte de los ratios de rentabilidad de una empresa y es decir que de los indicadores económicos y financieros que nos permiten conocer en qué medida la actividad de esta entidad va a resultar rentable, cómo nos va a nosotros a beneficiar el poder invertir en ese proyecto, en ese negocio, en esa acción, ese instrumento, lo que sea que nosotros vayamos a utilizar como inversión para poder comenzar a generar un beneficio. Y en definitiva miden la eficiencia en el uso de los activos en relación con la gestión de sus operaciones. De cara a los inversores, resulta muy revelador y de hecho es de las principales cuestiones o podríamos decir de los principales conceptos o preocupaciones que tiene un inversor al momento de que va a realizar va a entrar en este proyecto o en este instrumento de inversión. Ahora vamos a ver el cálculo del ROE o Return of Equity o retorno de inversión, que como ya dijimos es el beneficio neto sobre los fondos propios medios. Lo veremos en este ejemplo que dice la sociedad ATX SA tiene unos fondos propios medios de 500,000 pesos y obtiene un beneficio neto de 100,000 pesos. Por tanto, su Return of Equity sería los 100,000, que sería el beneficio neto sobre los 500,000. Esto equivale a un 20%. Luego, por seguir,
que en el siguiente año el beneficio aumenta hasta 140,000 pesos, pero los propios fondos medios, pues tras una ampliación de capital realizada, se van a elevar ahora al 1,000,000 de pesos. Entonces, pues el valor de la ROE o el Return of Equity sería el siguiente, siguiendo la misma fórmula: beneficio neto sobre fondos propios medios, serían los 140,000 que va de beneficio sobre el 1,000,000 de pesos. Esto equivaldría al 14%. Vámonos con nuestro cuarto método, que es la generación de valor agregado o valor económico agregado, EVA por sus siglas. Pues este es el producto obtenido por la diferencia entre la rentabilidad de sus activos y el costo de capital requerido para poseer dichos activos. El método consiste en que el valor económico se calcula restando a las utilidades operacionales el costo financiero por poseer estos activos que se utilizaron en la generación de dichas utilidades. Podríamos englobarlo en el concepto de costo de capital. Y aquí a continuación tenemos los pasos para poder nosotros hacer el cálculo del valor económico agregado. Y pues primeramente es calcular la utilidad operativa después de impuestos. Todo lo vamos a ir colocando con siglas para poder tenerlas más de una forma visual y más aterrizada. La utilidad operativa después de impuestos la vamos a poner como UODI, y esta representa la utilidad operacional neta, UON, antes de gastos financieros y después del impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades. Todo ello con la letra T, lo vamos a identificar con la letra T. Después vamos a proceder a identificar el capital de la empresa, lo tenemos nada más como capital, y luego determinar el costo de capital promedio ponderado, CCPP, y al final calcularemos el valor económico agregado, la EVA, o generación de valor agregado de la empresa. La determinación de la ecuación se calcula mediante la diferencia entre la tasa de retorno del capital, que la vamos a poner como R, y el costo de capital promedio ponderados, como ya hemos dicho, CCP, multiplicada por el valor económico en libros del capital invertido en el negocio. Entonces, podríamos decir que EVA es igual a la tasa de retorno del capital menos el costo de capital promedio ponderado, CCP, por el capital. Esa sería nuestra primera ecuación. Pero la tasa de retorno del capital, R, es igual al UODI sobre el capital. ¿Ok? Entonces podemos decir que el UODI es haciendo, como teniendo esta ecuación 2, pues haciendo el despeje, la UODI quedaría como la multiplicación de la tasa de retorno del capital por el capital, dado que el UODI es, el UODI es igual al UON por 1 menos T, que habíamos dicho que era el UODI y el UON. Para poder recapitular, el UODI es la utilidad operativa después de impuestos y el UON es la utilidad operacional neta. Y la T es el impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades, para poder tener el concepto ahí. Entonces, de la ecuación 1 obtenemos que EVA es igual a R por capital menos CCPP por capital, llevándonos esto a nuestra ecuación número 3. Y teniendo en cuenta la ecuación número 2, pues se tiene que la EVA es igual a UODI menos el costo de capital promedio ponderado por el capital. De la ecuación 4, entonces se puede decir que la EVA es el ingreso residual o utilidad operacional menos un cargo por la utilización del capital. Probablemente ahorita estás un poquito revuelto ahí con todas las siglas y todo, pero como ya hemos visto durante la duración del video, poniendo un ejemplo, nosotros somos capaces de verlo más claro, así que pongamos atención a este siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo la operatividad del EVA. Tenemos aquí, por ejemplo, la empresa sección W tiene una utilidad operativa después de impuestos, que sería el UODI, de 700,000 pesos, un costo de capital promedio ponderado del 10% y su capital es de 3,500,000. El cálculo del EVA entonces sería EVA igual a UODI menos el costo de capital promedio ponderado por lo que es el capital.
quedando así definido como los 700,000 menos la multiplicación o producto del 10% por los 3,5 millones. Entonces tendríamos un EVA de 350,000 pesos, lo que indica que la empresa creó un valor de 350,000 pesos para sus accionistas. Se ve fácil y sí, es sencillo. Solamente pues hay que nosotros poder a trabajar en esto y enfocarnos dependiendo del método que vayamos a utilizar. Ahora vamos con este último método para nosotros realizar una evaluación de proyectos de inversión o evaluación de flujos de efectivo, que serían las utilidades antes de impuestos, depreciación y amortización de intercambio, por siglas en español UAIEDA, pero también es conocido como EBITDA. Este es un acrónimo de los términos en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Y pues es un indicador financiero que muestra el beneficio de la empresa antes de restar los intereses que se tienen por pagar por la deuda contraída, los impuestos propios que genera el negocio, las depreciaciones por deterioro de este y la amortización de las inversiones realizadas. Todos los demás métodos pues tenían solamente el enfoque en lo que es el proyecto de inversión. Este ya está contando con esas bases naturales de generación de deudas, de intereses, de amortizaciones de un negocio como cualquier otro negocio, y podríamos decir que tiene un enfoque más completo. El propósito de este método es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo del negocio. A pesar de que no forma parte del estado de resultados de las compañías, este es un ratio que nos permite saber de una manera rápida y sencilla si nuestro negocio es rentable o no, ya que representa el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. ¿Y cómo nosotros vamos a calcular el EBITDA? El EBITDA se calcula a partir del resultado final de explotación de la empresa sin incorporar los elementos financieros, intereses de la deuda, los tributarios, que serían los impuestos, los cambios de valor del inmovilizado, que serían también las depreciaciones, y de la recuperación de inversión. A continuación vemos los pasos para calcular por medio de este método. El paso número 1 es que lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta que en la cuenta de resultados del resultado de explotación, al que también se le denomina EBIT, Earnings Before Interest o Taxes, y a esta cifra, como paso número 2, a esta cifra hay que sumar las cantidades destinadas a dotar provisiones. El paso número 3 es que al final vamos a agregar también el montante correspondiente de amortizaciones productivas. Así es como nosotros tendríamos nuestra fórmula, como presentamos en la imagen. Y bueno, sí, está muy padre cómo explicamos cómo sacar el EBITDA, pero ¿para qué sirve ese método? Bueno, pues estas son algunas de las principales aportaciones de este método. Su principal utilidad es que nos muestra los resultados de nuestro proyecto sin considerar aspectos financieros ni tributarios, es decir, que nos permite saber si el motor de nuestra empresa o el negocio en sí funciona o no, más allá de otros ajustes o de cómo lo hayas financiado. Para el EBITDA, lo importante es conocer cuánto puede generar tu proyecto. Así, si en tu negocio este indicador es positivo, quiere decir que en principio es rentable y su éxito va a depender de la gestión que hagamos de los gastos financieros, así como de la fiscalidad de las políticas de depreciación y amortización. Y de la misma manera, si obtenemos por el otro lado un EBITDA negativo, deberíamos comenzar a pensar en cómo vamos a continuar nuestro proyecto teniendo un resultado negativo. Pues este método también es muy útil para comparar empresas, sus datos históricos, su salud y vitalidad, ya que muestra una información que no está afectada por el apalancamiento financiero, por los impuestos ni por los costes de amortización, que en determinadas empresas tienden a ser muy altos. Además, permite medir en términos homogéneos las rentabilidades de diferentes empresas e incluso de diferentes países, comparando economía contra economía.
También esto nos puede servir para ver un vistazo de la solvencia de nuestra empresa, y es que con este indicador podemos estimar de manera más abreviada cuál es el flujo de efectivo disponible en nuestra empresa. Es decir, nos muestra cuánto dinero le queda a nuestro negocio para pagar sus deudas una vez restados sus gastos más importantes. Ahora, para el EBITDA, para el cálculo del EBITDA, vamos a ver un ejemplo con dos empresas. Vamos a utilizar a partir del resultado después de impuestos el resultado neto anual. Cada empresa representa un beneficio neto anual de 1 millón de pesos. Sin embargo, dado a que las dos empresas tienen su sede en países diferentes, siguen estrategias financieras y de inversión distintas y sus cifras de EBITDA difieren. Por ejemplo, la empresa número 1, así es como se muestra en pesos mexicanos, su resultado neto, gastos por impuestos, gastos por intereses, amortizaciones, el EBITDA y los ingresos extraordinarios, y lo que nos da el resultado del EBITDA ajustado. Debido a que no se generaron ingresos en las partidas correspondientes de los impuestos, intereses y depreciaciones, estos factores deben sumarse en su totalidad para calcular el EBITDA. Finalmente, para el EBITDA ajustado se van a deducir los ingresos extraordinarios que tienen un impacto positivo sobre el beneficio anual. La segunda empresa obtuvo el mismo beneficio neto anual, pero va a presentar una estrategia financiera y de inversión totalmente distinta. Además, tiene su sede en un país con impuestos sobre los ingresos más bajos, que sería presentándolo así: su resultado neto, sus gastos por impuestos, gastos por intereses, amortizaciones, EBITDA, sus ingresos extraordinarios, que como dijimos están en cero, y el EBITDA ajustado sería el de 1.500.000, comparado con el de arriba, el de la primera empresa, que sería 2.150.000. Como la segunda empresa tiene que pagar menos impuestos sobre los mismos ingresos y tiene que hacer frente a gastos por intereses y depreciaciones mucho más bajos, el EBITDA será mucho menor que en el caso de la primera empresa. Por lo tanto, se podría decir que la segunda empresa tiene menos éxito en las operaciones comerciales, y pues el EBITDA ajustado de la segunda empresa se corresponde además con el EBITDA no ajustado, ya que no presentó ni ingresos ni gastos extraordinarios en el ejercicio. Como conclusión, podemos decir que pues el flujo de efectivo es uno de los pilares en la administración de cualquier empresa, debido a que representa las entradas y salidas de efectivo, producto de la operación diaria de una compañía, y por ello es muy importante lograr un buen control en su manejo para así evitar posibles errores. Y pues la evaluación de proyectos de inversión es este instrumento prioritario al momento de nosotros desarrollar nuestras iniciativas de inversión. Es por esto que pues la utilidad de ello es que nos facilita el trabajo de identificar y rechazar un proyecto no rentable, y de identificar y aceptar uno que sí sea rentable. Lo que es muy importante es que al momento de nosotros poder tener estas herramientas para la evaluación, vamos hacia el objetivo de la empresa, que es pues lograr que ésta crezca y poder generar los flujos de efectivo, y cuidando y teniendo un buen manejo de las posibles pérdidas, o teniendo bien controlado qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a formar nuestro portafolio de inversión en una empresa para el crecimiento de la misma.